Hola, ¿qué tal? Buen viernes, bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano, todo listo para empezar a analizar los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Titulares. La economía del Reino Unido no crece a un ritmo esperado y durante el primer trimestre de 2018 mantuvo uno de los desempeños más bajos de los últimos 6 años. Nos preguntamos, ¿estará el Brexit pasando factura adelantada? Y el principal motor de la locomotora europea se resiente. Exportaciones de Alemania siguen en picada. Tenemos los números y el análisis. Economía eficaz con muchos actores para diversificar. A eso apunta la Expo Venezuela Potencia 2018. Y mientras la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se encuentra enfocada en el Brexit para buscar acuerdos de libre comercio, la economía británica registró un débil crecimiento en el primer trimestre del año. Vamos a revisar los datos difundidos por la Oficina Nacional Estadísticas que indican que de enero a marzo de 2018 el PIB de Londres creció apenas un 0,1%, su menor ritmo de expansión desde finales de 2012. Esto además representa una contracción de la actividad respecto al 0,4% observado en el cuarto trimestre de 2017. La desaceleración económica a ese frenazo responde a la caída de los sectores de construcción y de servicios que en su totalidad suman 3,6%. Otro de las áreas que también se ha visto afectadas por esta caída lo son la agricultura, el sector de manufacturas, que ambos registraron caídas de entre 1,4 y 0,2% respectivamente. En términos interanuales, la economía del Reino Unido desaceleró a un ritmo de 1,2% e impactó negativamente a la libra esterlina, la moneda nacional, que se desplomó en alrededor de 3/4 de centavo frente a la divisa estadounidense, el dólar. Las cifras negativas preocupan al Banco de Inglaterra, que la próxima semana iniciará reuniones para considerar si debe elevar o no las tasas de interés el 10 de mayo por segunda vez desde la crisis financiera de 2008. Las cifras actuales no son tan rápidas como lo esperábamos. No voy a usar la excusa de una especie de nieve o hojas en la línea. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que todos los planes que implementamos, de modo que los anuncios que realizamos en el presupuesto de vivienda entren en vigencia. Lleva tiempo que esas cosas pasen por el sistema de planificación, por ejemplo, pero reconocemos que se necesita hacer más. Y este viernes los ministros de Finanzas de la Eurozona, el Eurogrupo, iniciaron ya de lleno las discusiones sobre la salida de Grecia de los 8 años que lleva en rescates financieros internacionales, centrándose además cómo Atenas planea impulsar el crecimiento económico y completar las reformas restantes acordadas e impuestas por sus acreedores. El presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, comentó que el objetivo es que la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Fondo Monetario Internacional, es decir, la cuadriga de acreedores, confirmen que finalmente Grecia ha cumplido con las 88 acciones que se le han exigido para el desembolso del rescate financiero, de modo que esta revisión pueda darse por concluida en el Eurogrupo el próximo 21 de junio. De esta manera, para un mes después de esa fecha, pues sería ya finalizaría el tercer rescate a Grecia y así podría volver la financiación del mercado después de más de 8 años de vida en préstamos que ha recibido a cambio de reformas dolorosas para la población, sugeridas, impuestas por
los mandamás de la zona euro y también del Fondo Monetario Internacional. Por su parte, el ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, presentó en Atenas un programa de reformas para impulsar el crecimiento a largo plazo de Grecia y fortalecer el clima de inversión. Y Rusia no tiene nada que temer económicamente hablando porque pues viene ya el Mundial de Fútbol 2018. Así lo declaró el viceprimer ministro y presidente del comité organizador del Mundial, Arkady Vokorovich. Tenemos justamente acá la aplicación Sputnik.com. Dice: el Mundial no tendrá un impacto significativo en la inflación de la economía rusa. El impacto de la Copa Mundial FIFA 2018 que se va a celebrar en este país en las esferas económicas, social y ambiental, pues el funcionario aseguró que la economía rusa no caerá en una inflación después de celebrada esta venidera Copa del Mundo. En cuanto justamente a los precios al consumidor, no habrá un efecto significativo porque las inversiones se han realizado en su debido tiempo y el monto total de los diferentes gastos efectuados no representan una parte importante de la economía, ya que esta es una inversión productiva que no crea ninguna presión en el mercado de consumo, decía justamente el representante del evento. Además, el Banco Central de Rusia comunicó que la inflación anual en el país oscilará entre un 3 y un 4% hasta finales de 2018. Pausa en Impacto Económico. A la vuelta en nuestro espacio de análisis revisamos por qué las exportaciones, el principal motor de crecimiento de Alemania, van en caída. Ya venimos. Alemania ha logrado imponerse como el líder de facto de la Unión Europea con una posición económica acomodada como resultado en parte de sus políticas sobre este bloque. Y aunque Bruselas cuenta con organismos rectores, Berlín es la que realmente maneja prácticamente a su antojo lo que sucede dentro de las fronteras europeas, a través principalmente del control del sistema financiero y ampliando la dependencia importadora de sus productos en el mercado único. Vamos a revisar cómo lo hace. Alemania siempre ha ocupado un papel relevante en Europa, pero en la última década su poderío dentro y fuera de la región ha crecido exponencialmente. En una eurozona a ratos lenta o estancada, Berlín mantiene una baja tasa de desempleo en 5.5%, que si bien no es ideal, reserva una distancia sideral de la media de la eurozona que continúa oscilando entre 9 y 10 puntos. En cuanto a crecimiento económico, Alemania también presume de ostentar el PIB per cápita más alto entre los países industrializados. Parte de estos resultados se atribuyen a su modelo económico, comandado por un potente motor exportador. En efecto, Alemania ha estado entre los 3 primeros exportadores mundiales en las últimas décadas, prueba de una estrategia que ha rendido buenos frutos dentro de un sistema cada vez más competitivo que obliga a una producción innovadora tecnológicamente y una fuerza laboral altamente calificada y eficiente. Mientras el comercio mundial está dominado por multinacionales que representan el 60% de todos los intercambios globales, en Alemania las pymes, también llamadas Mittelstand, conforman 68% de las exportaciones de un sector que en las últimas décadas ha superado 52% del PIB nacional. Además de las 2.000 compañías de mayores ingresos planetarios, 53 son alemanas, entre ellas potencias transnacionales como Bayer, Volkswagen y Siemens.
Sin embargo, ni el supuesto éxito del modelo alemán está exento de contradicciones y cuestionamientos que ponen en evidencia sus vulnerabilidades. La fórmula mágica de la llamada locomotora europea tiene al menos 2 puntos flacos: la debilidad de su demanda interna y su dependencia extrema de mercados foráneos a los cuales exportar su producción, lo cual significa que está supeditada a los vaivenes económicos del mundo. Tanto es así que desde que Reino Unido decidió salir de la Unión Europea en el histórico referéndum por el Brexit, las exportaciones alemanas han ido desacelerando su ruta de crecimiento. El retroceso más pronunciado se registró en marzo de 2018, con una caída de 3.2% de las ventas, la peor en los últimos 3 años, y un acumulado de 2 meses en picada que ha sorprendido a propios extraños. Detrás de ese aparente brillo macroeconómico se esconden realidades sociales impensables para la cuarta economía mundial y segundo exportador del planeta, empezando por el mundo del trabajo, que ha sufrido drásticas modificaciones, provocando que cada vez haya más gente que trabaje a medio tiempo, bien sea por su voluntad o porque no le ofrecen otra cosa. Es decir, no falta trabajo, pero muchas veces el sueldo no alcanza para subsistir. Vamos con los números. Más de 8 millones de trabajadores en Alemania sobreviven con puestos que ofrecen máximo 15 horas semanales y con remuneraciones que no pasan de los 450 euros mensuales. Se les llama mini empleos y son posibles gracias a la doble reforma del sistema de seguridad social y el mercado laboral o leyes de Hartz, que han aumentado enormemente la precariedad laboral. En lugar de ser estimulados por las reformas de Hartz, el mercado de trabajo alemán ha sido completamente desequilibrado. La fórmula de pequeños empleos solo ha troceado y precarizado el trabajo. Después de 10 años de régimen, las leyes de Hartz no solo han provocado restricciones materiales, sino también daños psicosociales en términos de salud pública. Millones de personas ya no disponen de una relación laboral que les permita el pago de las cotizaciones sociales, lo que significa que no disponen de ninguna protección ante los riesgos elementales de la vida. Pero fíjense que no solamente se trata del mundo laboral, hay otra realidad social impensable en la Alemania del crecimiento, de la prosperidad, y es la pobreza infantil, que también está presente. Hay 1 de cada 5 niños que vive en esta condición. Para el ministro de Familia de Alemania, eso significa pertenecer a un hogar con menos del 60% de los ingresos medios del país. De esta manera, cada vez más pues son los padres que cuentan con empleos mal remunerados, en condiciones precarias, que no pueden permitirse afrontar los costes de la atención infantil y se apoyan en centros de beneficencias. Los niños nos cuentan que cuando no comen con nosotros, toman fideos instantáneos, que cuestan 30 céntimos. Algunos incluso los toman crudos. Intentamos enseñarles a apreciar la comida saludable y variada. Los niños vienen aquí porque saben que este es un lugar seguro con adultos que pueden supervisarlos, que tienen tiempo para ellos y que a veces pueden ayudarlos con los servicios sociales o llamando a sus padres. Al lado de esa pujanza económica existe un lado oscuro que se asienta en numerosos desequilibrios económicos y sociales que, si bien no gozaban de gran visibilidad, ahora amenazan con convertirse en el mayor adversario para el gobierno de Angela Merkel, debilitado no solamente en las urnas, sino también en la calle. Así nos vamos a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos revisando todas las potencialidades de Venezuela en un evento en el que se exhiben justamente estas capacidades productivas con dignidad de exportación. Ya venimos. En Impacto Económico vamos a revisar las noticias en Latinoamérica. Iniciamos en Brasil, porque allí fíjense que la reforma laboral tan defendida e impulsada por Michel Temer, el presidente no electo de este país, pues no ha podido evitar que el desempleo y que el mal empleo además siga aumentando. Entre enero y marzo de 2018, hablamos del primer trimestre de este año, la tasa de desocupación incrementó
pero además se mantiene todavía en 2 dígitos. De acuerdo a los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, es decir, estamos hablando de cifras oficiales, el paro en Brasil llegó a 13,1% de la población activa. Esto representa un total de 13,7 millones de personas que a la fecha no tienen un empleo fijo y por ende un salario. El dato sobre los primeros 90 días del año llama bastante la atención porque es 2% superior al registrado entre octubre y diciembre de 2017, cuando la misma tasa de desempleo rondaba el 11,8%. Asimismo, el número de personas con empleo bajó un 1,7% respecto al trimestre precedente y se situó en apenas 90,6 millones de brasileños. Otro sector que pues también arrojó datos en rojo durante el primer trimestre de 2018 fue el de los trabajadores formales, que se contrajo 1,2%, situándose en 32,9 millones de personas. Hablamos entonces que el desempleo está incrementando, pero que además de ello, el poco empleo que se pueda estar creando es de baja calidad, es precarizado o tercerizado. Y los parlamentarios del Partido Independentista de Puerto Rico y de la Cámara del Senado intentan frenar mediante la presentación de 4 resoluciones las acciones de la Junta de Supervisión Fiscal pues que ha sido impuesta desde Estados Unidos para perjudicar de cierta manera a los trabajadores pensionados, a los universitarios, así como pues la población en general. ¿A qué instan sus homólogos en la Asamblea Legislativa y al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, pues a rechazar las propuestas de Washington? El organismo, como decimos, que ha sido instalado por el Congreso estadounidense, exige, entre varias cuestiones, reducir las pensiones de los retirados, aumentar los costos de las matrículas en las universidades de Puerto Rico, también elevar la tarifa de los peajes y recortar la aportación gubernamental a los planes médicos de los empleados. Sin embargo, las reducciones en el tema social no terminan allí, pues la Junta de Supervisión Fiscal presentó también un proyecto de ley de la reforma laboral que entre sus puntos más polémicos están la eliminación de la Ley 80 que protege al trabajador en caso de despido injustificado, pero además plantea pues eliminar el bono de Navidad y reducir las licencias de vacaciones y enfermedad a 7 días por, pues entre últimos criterios también establece a las negativas a aumentar el salario mínimo basados en aumentos en la tasa de participación laboral. Y las medidas impuestas desde Washington buscan terminar de destruir el mundo laboral de Puerto Rico, que hasta marzo de este año también registró números alarmantes en caída de los puestos de trabajo. Justamente fíjense lo que aquí se reporta desde las instituciones oficiales de este país y lo vamos a revisar a continuación. Datos difundidos por el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos revelan una caída en la fuerza laboral de Puerto Rico en marzo de 2018. En el caso de la población civil no constitucional de 16 años y más, la reducción de los puestos de trabajo fue de 50,000. Por otra parte, el grupo trabajador, que son las personas activas en la fuerza laboral, ya sean porque están empleadas o buscando empleo, cuentan con 30,000 trabajadores menos, siendo la cifra más baja desde 1990. Todos los sectores perdieron plazas, incluidos los encabezados por el gobierno central y municipal, que redujo su planilla de empleados en 11,600. Otros sectores también se han visto afectados, como el agrícola, la manufactura, los servicios educativos y de salud, recreación, servicios profesionales, comerciales, finanzas e información, que en su totalidad suman y lideran una caída de 13,900 puestos de trabajo.
Economía eficaz con muchos actores para diversificar. A eso apunta la Expo Venezuela Potencia edición 2018, que por segundo año consecutivo sirve de espacio de encuentro, pero también de alianza de las empresas públicas, privadas y mixtas del país para exponer de qué está hecho Venezuela. En la necesidad histórica de superar el rentismo petrolero, Venezuela trabaja en la consolidación de un nuevo modelo económico productivo y sostenible. En el proceso de creación de nuevas riquezas y fuentes de ingresos no tradicionales, las alianzas público-privadas juegan un rol fundamental. Es en este contexto donde se desarrolla la Expo Venezuela Potencia, espacio que por segundo año consecutivo abre sus puertas para exhibir las capacidades productivas dignas de exportación de una Venezuela potencia. Demostrar que en Venezuela hay un heroísmo productivo, es una cosa extraordinaria. Hay mucha gente que está sustituyendo insumos, partes y piezas, empaques y envases, y están produciendo, superando las dificultades, produciendo e incluso no solo para el mercado nacional, sino para el mercado internacional. Y lo otro es que hay cantidad de empresas internacionales interesadas en asociarse con nuestras empresas nacionales para exportar. Estoy convencido que tendremos un conjunto de acuerdos que no sería nada extraño que supere con creces los acuerdos del año pasado, porque la Expo Venezuela Potencia 2017 fue buena, pero esta va a ser mejor, no tengo la menor duda. Hay un nivel de participación de empresas nacionales e internacionales que así lo demuestran. El evento cuenta con la participación de 367 empresas públicas y privadas, 44% de corte estatal, 50% privadas de todas las categorías y 6% mixtas de diversas combinaciones, tamaños y capacidades. Entre las áreas destacan la agroalimentación, farmacéutica, industrial, hidrocarburos, petroquímica, turística. El motor comunal también es engranaje esencial. Por eso el Poder Popular tiene una gran participación en todo lo que es el nuevo sistema productivo postpetrolero y postrentista. Y el presidente ha venido apoyando todas las líneas y las políticas de fortalecimiento. Nosotros estamos hoy consolidando un sistema de economía comunal que toca desde la producción primaria, los procesos de transformación de esas materias primas en productos elaborados, todo el proceso industrial y agroindustrial y al mismo tiempo los sistemas de distribución. Venezuela libra una verdadera guerra con múltiples estrategias que buscan abonar el terreno para justificar acciones injerencistas a través de organizaciones internacionales, pero también para invisibilizar a la Venezuela potencia que, pese a las adversidades, apuesta por sí misma. Ahí está, pese a las adversidades, Venezuela apuesta por sí misma y por sus capacidades productivas. Gracias por la compañía. Recuerde que puede encontrarnos en nuestras redes sociales, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Que tenga un feliz fin de semana. Chao.